Bien, bueno, vamos a Samuel y vamos a empezar teniendo... Hoy vamos a realmente a presentar o hacer una revisión prácticamente de 7 capítulos, pero tranquilos que los iremos avanzando bastante. Así que vamos a ir viendo, a ver, vamos a hacer la prueba. No, esto no. Vamos a ver ahora. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer, yo al grupo de la iglesia he enviado o he aconsejado que nos leyéramos antes estos capítulos. No los vamos a leer todos, sí que vamos a ir viendo algunos puntos, algunos momentos, algunas citas, pero sí que el capítulo 8 sí que lo vamos a leer. Y aquí es cuando pedimos ayuda. Esperemos que estas hermanas feligresas, entusiastas, lleguen para que nos ayuden también a la lectura, ¿no? Y así podemos compartirlo. Lo que hacemos es, os entrego el micrófono. Veo que aquí tenéis Biblia, perfecto. Vamos a leer el capítulo 8 del primer libro de Samuel. 3 versículos cada uno. ¿Puedes empezar tú, Jessica? 3 versículos cada uno y lo aconsejamos que lo pongáis así, cerquita. Gracias. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Sí, pasar, por favor, gracias. El versículos del 4 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4. Sí. Cuando llegaba el día, en el Cana ofrecía sacrificios. No. Primer libro. Sí. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todo lo que me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero adviérteles solemnemente y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Desmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales
y a sus siervos. Muy bien. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. 19. De nou. El pueblo no va a fer cas de la raó de Samuel i respongué: no, volem tenir un rei. Volem ser com les altres nacions i tenir un rei que ens administri justícia, que vagi al davant del nostre exèrcit i que vingui amb nosaltres a la guerra. Samuel, després d'escoltar la resposta del poble, la va transmetre al Senyor. I el Senyor li digué a Samuel: accedeix al que demanen, dona'ls un rei. Llavors Samuel va dir als homes d'Israel que cadascú torni a casa seva. Molt bé. No, hasta aquí, fins aquí. Capítol 8. Bueno, no pasa nada. Lo que nos encanta escuchar diferentes versiones. Soy un apasionado de diferentes versiones. El ministerio de Samuel, como profeta y como juez, se extendió por muchos años. Lo he dicho en los encuentros anteriores. Es del ministerio más extenso de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y ahora damos un salto en el tiempo. Estuvimos viendo en los primeros capítulos, pues desde la historia de Elcana, Ana, cómo Dios responde a las oraciones de Ana, cómo nace Samuel de una manera realmente milagrosa en un sentido, por intervención de Dios, cómo es presentado en la casa del templo, cómo del tabernáculo, y cómo Samuel iba creciendo en gracia delante también del propio Elí y de otros que estaban allí en el pueblo. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a ver ya un Samuel anciano que sigue siendo fiel al Señor, no importa los años, y que es utilizado por Él. Es curioso que, al igual que Elí, hemos leído en este capítulo, ¿os acordáis que Elí tenía esos dos hijos, Fines y Ofni, que eran unos calaveras, eran terribles, tenían cargos dentro de lo que era el sacerdocio, pero llevaban vidas muy disolutas? Y es curioso que Samuel, al igual que Elí había sido, digamos, el sacerdote que le precedía y el que estuvo cuidándole mientras él servía allí en el tabernáculo. Digo que es curioso que también los dos hijos de Samuel, que son Joel y Abías, tuvieron también responsabilidades como jueces en Berseba, pero también les herieron rana. También estos hijos no correspondían con el ejemplo de su padre. Y qué ciertas son aquellas palabras que muchas veces hemos oído o lo hemos dicho, que Dios no tiene nietos, que Dios tiene hijos, y que cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor, y ya nos gustaría muchas veces que nuestros seres queridos todos pudieran seguir al Señor con toda fidelidad, pero cada uno tiene que responder por su propia cuenta, ¿verdad? Bien, este capítulo, el capítulo 8, nos habla de la permisividad de Dios. Los ancianos del pueblo de Israel le pidieron a Samuel un rey, que le diera un rey, y que le diera un rey como todas las naciones. Todos los que están alrededor nuestro tienen reyes. Queremos ser una nación como los demás. Quizá la tibieza que encontramos muchas veces en cristianos, y espero que no sea en nuestro caso, en cada uno de nosotros,
es esa misma, muchas veces esa misma tibieza se traslada en nuestras propias vidas. Queremos ser igual que el resto de la gente. ¿Por qué vamos a ser diferentes, no? ¿Por qué no vamos a desear las mismas cosas que este mundo desea? ¿Por qué no vamos a tener o a conseguir los mismos éxitos, ¿no? Y nos hacemos preguntas a veces comparándonos con la sociedad, con este mundo en el que vivimos. La primera reacción de Samuel fue personalizar esa petición como si fuera en contra suya. Hemos leído que en el versículo 6 que no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey. Y entonces el Señor, en el versículo 7, hemos visto como el Señor le dice a Samuel, tranquilo, Samuel, que no es contra ti, es contra mí que este pueblo quiere ahora un rey. Y el Señor le aclara a Samuel que es Él el que tiene que actuar, es Dios el que va a actuar frente a esta demanda. Dios, en este momento de la historia, de la redención, actúa con una permisividad que, sinceramente, no la entendemos demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permite algo que, en un sentido, era el interés de las gentes, de los pueblos? Porque, a fin de cuentas, como hemos leído, iba a ser, y advierte el Señor, iba a ser el principio de muchos males. Mira, ¿sabéis lo que os va a pasar? Vais a tener siervos, vuestras familias van a estar sometidas, van a tener que diezmar, porque claro, al rey hay que pagarle para tener su ejército, su palacio, todo eso, ¿no? Y Dios les advierte que van a sufrir precisamente por eso. Claro, ¿por qué lo permitió el Señor? Sabiendo que iban a haber consecuencias, como sabemos luego por la historia. ¿Por qué lo permitió el Señor? ¿Por qué el Señor, no sé si os lo habéis preguntado, ¿no? ¿Por qué el Señor permitió que los ángeles se rebelaran, o una parte de los ángeles se rebelaran contra Él? Misterios de estos, ¿verdad? ¿Por qué permitió el Señor que Adán y Eva pecasen y desobedecieran a Dios? Si es Dios, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué permitió el Señor que el propio Señor Jesús, que uno de sus discípulos le traicionara? Nos hacemos preguntas y cuando hacemos estas preguntas realmente estamos confrontando la soberanía de Dios. Que Dios, en su omnisciencia, en su sabiduría, permite cosas que ocurran. La permisividad de Dios tiene que ver, por supuesto, con la libertad, con el libre albedrío que los hombres tenemos. Porque ese libre albedrío que Dios concede al ser humano tiene que ver mucho con su propia esencia de lo que es Dios. Dios actúa, digamos, en dos pilares muy grandes, muy fuertes, que es, por un lado, la justicia, pero por otro lado, la misericordia. Y Dios permite, muchas veces, en la propia historia de la humanidad, y como vemos tantas veces en la Biblia, Dios permite que ocurran cosas para manifestar precisamente que Él es el Dios que está por encima de todo. Pero da la libertad al ser humano para que tome sus decisiones. Dios le dice a Samuel y les advierte de las consecuencias, ¿no? Del versículo 10, del 11 al 17, vemos algunos de estas advertencias. Y realmente esto es un tratado del ejercicio egoísta del poder político y financiero. Lo que está relatando en estos versículos, vemos que eso se traslada a cualquier sociedad, cualquier época y etapa de la historia de la humanidad. Ese deseo de tener el poder, de querer controlarlo todo, no solamente el político, sino el financiero. El poder siempre somete al pueblo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el poder siempre está sometiendo al pueblo. Lo que ahora vemos en la política, las quejas de una sociedad que sufre
todo tipo de injusticia, Dios no solo lo sabe, es esa permisividad, sino que además quiere que pongamos nuestra mirada en el verdadero reino, en el reino de los cielos. Y el pecado afecta a la humanidad de todas partes y de todos los rincones, como bien sabemos. Pero Dios, al mismo tiempo, quiere mostrar su gracia y su misericordia para que pongamos nuestra mirada en el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios. Bien, a raíz de todo esto viene la elección y la confirmación del primer rey de Saúl. Dios le indica a Samuel la persona que iniciará la dinastía de los reyes de Israel. Su primer rey. La historia de Israel pasaba de ser un pueblo gobernado directamente por Dios a través de los jueces, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a ahora ser una monarquía teocrática, pero una monarquía. Es decir, una persona puesta en un pedestal, en un trono, que era la que iba a gobernar el pueblo. Y lo que sí que pone Dios la condición es que esta persona tiene que ser un hombre, o en este caso el hijo de un hombre muy respetado de la tribu de Benjamín. Y este hombre, este hijo del hombre respetado, como sabéis, es el Saúl. Por eso os invito a que pasemos al capítulo 9. Yo iré mencionando algunas partes de la historia. No vamos a leerlo todo, pero sí iremos viendo algunos fragmentos. Bien, un día es escogido Saúl por su aspecto imponente. Dice que era un joven ejercitado en la lucha, en los negocios de su padre. Estaba alguien preparado para la guerra, es lo que habían pedido el pueblo de Israel. Alguien que vaya adelante, ¿no?, en las luchas. Un día, Saúl y su criado iban en busca de unas burras que no encontraban. Estaba cerca Samuel y fueron a consultarle el camino. Y Samuel, entonces, a quien Dios ya le había revelado quién iba a ser ese que iba a escoger, dice que Saúl lo recibió en su casa. Esto lo leemos aquí en el capítulo 9. Y allí le invitó a pasar la noche, tuvieron una larga conversación, hasta que finalmente, en el capítulo 10, versículo 1, dice que entonces, tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y lo dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Samuel en ese momento unge a Saúl a través de aceite y el beso, que no dejaban de ser unas confirmaciones, esos dos actos, de la elección y del reconocimiento que Dios hacía en la persona de aquel joven y que había sido escogido para gobernar a Israel. Después de ese acto, Samuel le da una serie de indicaciones específicas sobre una serie de encuentros. Es interesante. Por eso decía, os pasaba la nota, ¿no?, de que leyéramos antes de venir aquí, porque son muchos versículos. Pero Samuel le da una serie de instrucciones a Saúl para que, o señales, para que sepa realmente que eso que le ha dado antes, la confirmación del aceite y del beso, todo eso se va cumpliendo el propósito para el cual ha sido llamado a ser rey. Y pues primero dice: encontrarás a 2 hombres con un mensaje especial, después encontrarás a otros 3 hombres más adelante que te entregarán 2 panes, después encontrarás a un grupo de profetas que estarán ahí danzando y profetizando. Finalmente llega hasta Gilgal, donde dice, y esto sí que es muy interesante, el capítulo 10,
versículo 6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque cuando se produce todo ese proceso de obediencia a lo que Samuel le está diciendo a Saúl, ocurre algo que hay que subrayarlo. Capítulo 10, versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Alguien que tenga el micro? Aquí. ¿Lo tenéis? Ahí mismo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos Muy y bien. serás mudado en otro hombre. Eso es algo extraordinario, es algo anormal, es algo sobrenatural. Dice que haciendo todo eso, llegará el momento en el que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, entonces profetizarás con ellos y serás mudado, cambiado, transformado en otro hombre. Nos habla de que Saúl iba a experimentar un cambio espiritual en su vida. Para poder ser el rey que tenía que ser, tenía que tener la presencia y la manifestación de Dios en su propia vida. Y lo vemos en los versículos siguientes, del versículo 9 al 10, dice que aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. En esos momentos hubo un cambio en la vida de Saúl. Luego Saúl cambia radicalmente, más adelante, ¿verdad? Luego lo veremos. Pero tenía, para llevar a cabo esa función de reinar, él tenía que experimentar el Espíritu de Dios en su propia vida. En el Antiguo Testamento hubo muchas intervenciones del Espíritu Santo, pero las intervenciones fueron esporádicas y concretas con algunas personas en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo irrumpe, lo hace, cuando lo irrumpe en aquellas personas que se entregan a Dios, irrumpe en esas personas, en todas las personas. El Señor Jesús decía, vamos a este versículo, quien lo lee, por favor, pasarlo, micro. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 26. Y respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra, guardará. El que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Muy bien. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el Antiguo Testamento, algunas personas podían ser llenas, tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas porque tenían funciones muy concretas que llevar a cabo. Pero ahora, todos aquellos que recibimos a Cristo en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo. Y eso es un cambio radical en el plan de Dios, en la revelación de Dios. Y eso, la presencia actual del Espíritu Santo en cada creyente en el que mora, nos hace pensar de que no somos aparentemente personas especiales y sin embargo para Dios sí que lo somos. Sí que lo somos porque tenemos el privilegio de ser nada menos y nada más que hijos, hijas de Dios. Y es ahí precisamente el hecho de tener el Espíritu Santo que podemos tener dones especiales para el ministerio en la Iglesia. Bien, no vamos ahora a hablar mucho del Espíritu Santo, que luego veremos lo que ocurrió con Saúl, porque era una situación muy específica. Durante su reinado, Saúl, efectivamente, en los capítulos siguientes vemos a Saúl que
toma el papel, la función de un rey guerrero, consigue derrotar a diferentes naciones, a los amonitas, y consigue contener a los enemigos que rodeaban a Israel. Y así fue consolidando ese incipiente reinado que luego más adelante iba a continuar. Bueno, volvemos a Samuel. Tenemos a Samuel entonces en el capítulo 12, vamos al capítulo 12. ¿Me estáis siguiendo, no? Más o menos, sí. Sí. Estamos haciendo un repaso así rápido de estos capítulos. En el capítulo 12, yo no sé en vuestras Biblias, en la mía, por ejemplo, hay este título, Discurso de Samuel al pueblo. Bueno, toda la vida de Samuel rezuma de un corazón rendido a Dios. Una fortaleza de carácter basada en la humildad, lo vemos de manera muy clara, pero al mismo tiempo de una dependencia de la voluntad de Dios. En el capítulo 12 viene a ser más que una despedida, parece como una despedida, que Samuel se despide, ya hemos dicho antes, como si fuera el jubilado que va a dejar el traspaso de poderes, pero más que una despedida, es un poco pasar a un segundo plano. Israel tiene un nuevo gobernador, que es el rey Saúl. Samuel deja de atender funciones de gobernar, pero su tarea de enseñar, de Samuel, su tarea de enseñar el camino de la rectitud al pueblo, eso va a continuar hasta el final de sus días. Deja de gobernar, de establecer justicia en los asuntos de Israel, pero sí que su presencia, sus enseñanzas, su sabiduría va a estar presente. Pero él pasa a un segundo plano. Se había producido como un relevo de autoridad, digamos, política en el gobierno del pueblo. Ya era Saúl el que tenía que gobernar. En términos actuales, en una iglesia, con la llegada de un nuevo pastor, el pastor jubilado quedaría como un pastor emérito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no, le dan una patada y lo echan fuera, ¿no? Pero el pastor ya jubilado, que ha estado ministrando, sirviendo al Señor durante tantos años, puede quedar como un pastor emérito ahí presente con su experiencia, con su madurez, con la enseñanza de la palabra, todavía sirviendo, ¿verdad? Pero Samuel toma un poco este papel en un segundo plano, pero quiere dejar bien claro al pueblo que servir al Señor es lo más importante. El discurso de Samuel nos recuerda muchas veces los diferentes mensajes de Pablo, que durante todo su ministerio, cuando estaba en prisión, él decía esas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y nosotros, igual que Pablo, igual que aquel Samuel, tenemos que evaluarnos continuamente, revisar si estamos peleando de verdad, si estamos satisfaciendo a Dios o nos sentimos derrotados, o estamos satisfaciendo nuestra conciencia en lugar de estar consolidados en la palabra, ¿no? Siempre hemos de estar evaluándonos. A mí personalmente, ya lo sabéis, me encanta que meditemos en la palabra, que la conozcamos más, que busquemos en ella dirección, sabiduría, que no me hagáis caso a mí, que hagáis caso a la palabra, porque lo más importante es la palabra de Dios, que es la revelación de nuestro amado Dios. En el capítulo 12, versículo 14, dice estas palabras. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. ¿Lo lees, Boris? 14. Mas ahora tu reina no será
No, Verdadero. no. Capítulo 12, versículo 14. Está hablando Samuel al pueblo y le está diciendo claramente. Sí, Si temeréis a Jehová y le serviréis y oiréis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestros Dios, haréis bien. me gusta esta final que tiene. Pone una serie de condiciones. Samuel dice, si teméis al Señor, si le sirves, dice 4 cosas que son claves. Si teméis al Señor, si le sirves, si oyes su voz, si no fueres rebelde, y si esto lo hacéis vosotros, tanto este rey, entonces haréis bien. Vamos a decirlo al revés. Lo haréis mal si no temes al Señor, si no le sirves, si no le oyes, si no oyes su voz, y si eres rebelde. Lo dice de una manera muy clara, o lo deja muy reflejado en el libro de Samuel, la condición que el Señor le pone al pueblo. Samuel les pide, que dice el versículo 21, añade, versículo 21, No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. no vayáis en pos, no vayáis detrás de aquellas cosas que no tienen valor. ¿Ya os acordáis que dice Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso lo entendemos perfectamente. También les hace otra advertencia bien seria al final del capítulo 12. Pero si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Os estoy diciendo, Samuel les está diciendo, os estoy diciendo lo que tenéis que hacer, pero si no lo hacéis, vais a acabar fatal, vais a acabar mal. Y eso lo sabemos perfectamente, lo entendemos perfectamente. Porque cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando metemos la pata, cuando tomamos decisiones equivocadas, más tarde o más temprano sufrimos las consecuencias. Por eso vamos a seguir dando un salto y vamos al capítulo 15. Estamos ya llegando al final prácticamente del ministerio. El capítulo 15, obediencia antes que sacrificios. El capítulo 15 marca el final de la historia entre Samuel y Saúl. Entre Samuel y Saúl. Samuel recibe la orden de Dios de que Saúl acabe con los amalecitas. Capítulo 15, versículo 2 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalec siempre fue el pueblo hostigador que siempre estaba atacando, fastidiando al pueblo de Israel. Y Dios dice, como en otras ocasiones, con los pueblos enemigos de Israel, hay que acabar con ellos. Recibe una orden directa y clara, Saúl, que debía destruir a todo lo que pertenecía a los amalecitas. Y dice que Saúl reunió al ejército, consiguió una gran victoria, pero al rey de los amalecitas, Agag, lo capturó vivo y con él lo mejor del ganado. Cuando Samuel se entera, y habiendo recibido la palabra del Señor, Dios le dijo que Saúl no había cumplido con sus palabras. En el capítulo 15, versículo 11. Pasar por aquí, ahí. Versículo 11. En paradiso daré fet rei a Saúl, perquè s'ha allunyat de mi,
i ja no compleix el que jo dic. Samuel va tenir un gran disgust i posa tota la nit clamant al Senyor. El Señor dice, me arrepiento de que he puesto a Saúl como rey. Dios, ¿cómo es posible que Dios se arrepienta? ¿Verdad? Desde la perspectiva nuestra humana, lo entendemos muy bien. He confiado en ti, he confiado en ese rey, he confiado en vosotros que la habéis puesto por rey, pero veis, al final ha desobedecido. Y al leer estos pasajes me pregunto cómo Dios me estará contemplando a mí, cómo nos estará contemplando a cada uno de nosotros cuando no estamos guardando sus mandatos, ¿no? Cuando el Señor, que confía en nosotros, hombre, confía en nosotros porque nos ama, porque tiene misericordia, porque su gracia es inagotable y porque lo ha demostrado entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús decía, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque al final, en definitiva, es una cuestión de obediencia. Dice que Samuel pasó la noche en vela clamando al Señor. Lo pasó fatal Samuel. No era él el que había pecado. No era él el que había elegido a Saúl. Pero se sintió con tanto dolor por ver a ese Saúl desobedeciendo a Dios. Dice que entonces fue después al encuentro de Saúl. Las primeras palabras del rey fueron que había cumplido con las instrucciones del rey, de Dios. Dice en el versículo 13 del capítulo 15, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentira cochina. Mentira cochina. Saúl dice, sí, yo he cumplido. No ha cumplido. Empezó con excusas, Saúl. Y como siempre, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Samuel, que había estado allí sufriendo, estaba escuchando, entonces dice, el mugido de las vacas que tenía que haber matado, del ganado que tenía que haber matado, pero ahí está, se oyen al ganado cómo está mugiendo, cómo está ahí presente y vivo. Y ante la denuncia de Samuel, Saúl pues empieza con excusas. Empieza diciendo, aquellos animales no los había destruido porque quería ofrecerlos de sacrificio a Dios. Lo leemos más adelante. El versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Pero qué pasa? Y entonces Saúl responde, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, Está buscando excusas. ¿Cuántas veces presentamos excusas? ¿No os suena esto? ¿Qué es lo que verdaderamente valora Dios? Versículo 22. Lo que valora Dios. ¿Qué le dice Samuel? ¿Quién lo puede leer, por favor? Pasáis por aquí. Versículo 22. Samuel respongué, és que el Senyor es complau en els holocaustos i sacrificis més que no pas en l'obediència de la veu del Senyor. Mira, l'obediència és millor que el sacrifici, la docilitat. I la docilitat millor que el greix dels moltons. Es mejor obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Todo lo que podamos hacerle para el Señor, sea de una manera u otra,
no puede estar con engaños. No sirve para nada. Lo que vale de verdad delante del Señor es la obediencia. Sacrificio, dice el Salmo 40, versículos 6 y 7, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Jesucristo no solo es el Verbo encarnado, sino que también es la verdad. Es esa verdad y es esa verdad que nos lleva a tomar decisiones de ser obedientes a la voluntad de Dios antes que cualquier sacrificio que pudiéramos hacer. El Señor mismo decía, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es imposible tener el deseo de obedecer al Señor sin aceptar su señorío. Es imposible. Sin una renuncia expresa del pecado que nos estorba, no podremos realmente obedecer sus mandamientos. La obediencia a Dios es esa fuerza de carácter que nos mantiene firmes. Nos mantiene firmes a los caprichos de la vida, que son muchos, también a los ataques del enemigo, que siempre están ahí presentes. Y necesitamos reafirmarnos como Pedro, en un momento determinado, él decía, el apóstol Pedro, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La necesidad de obedecer a Dios antes de cualquier otra cosa. Samuel declara que la rebeldía, la arrogancia hacia Dios es tan grave como la adivinación o la idolatría. El capítulo 15, versículo 23, le recuerda a Saúl esta realidad. Versículo 23. Porque pecado... Sí, ¿puedes leer, por favor? Capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí viene la sentencia. Aquí viene la sentencia para Saúl. Declara, dice que la rebeldía y la arrogancia hacia Dios es tan grave como la adivinación o la idolatría. Y por eso, hasta aquí hemos llegado, le dice Dios a Saúl. Saúl reconoce su pecado, pero aún así sigue echando balones fuera. Empieza a culpar incluso a los soldados. Dice, temí al pueblo, en el versículo 24 dice, temí al pueblo y consentí la voz de ellos, les hice caso a ellos. Siempre las excusas, siempre echando la culpa. Es como la culpa de mi desobediencia la tienen los demás. Nos acordamos de cómo Adán responde ante la caída de Eva, ¿no? La mujer que me diste, Señor, la culpa es tuya. La mujer que me diste. O cuando David, cuando Natán le ilustra el pecado, ¿no? del pecado de adulterio que había cometido, su primera reacción era pensar en otra persona. Oh, se enfadó él enseguida. Uy, a este hay que matarlo, ¿no? Y era él. Así que el anciano Samuel ha de tomar decisiones terribles. Ese hombre calmado, ese hombre maduro, ese hombre sabio, ha de tomar decisiones que Dios le dice que haga, y una de ellas es precisamente acabar lo que Saúl no hizo. Y fue nada menos que ejecutar al rey Agag, versículos 32 y 33, y hizo lo que no hizo Saúl. Dice que nunca más, y eso es triste, versículo 34,
Dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y versículo 35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Lo que había empezado precisamente obedeciendo Samuel al Señor, acabó de una manera triste para Saúl, pero también para Samuel. Como hombre de Dios, ver cómo aquel Saúl que había sido lleno del Espíritu acaba diciendo al final que Dios no quiere saber nada de Saúl y que el final del reinado ya ha llegado, el reinado de Saúl como rey de Israel. El Señor le encomienda a Saúl, ya sabéis, a Samuel, perdón, le encomienda al Señor a Samuel, que en el capítulo 16 ya es otra historia, que unja a David, que sería más adelante el sucesor de Saúl. Y fijaos, como hablando de Samuel, como en el capítulo 25, ahora damos al final, Samuel, capítulo 25, simplemente ya lo leo yo, dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Samuel se retiró a su ciudad de Ramá, desde donde allí siguió enseñando al pueblo de Israel el camino de la verdad, de la justicia, y de una manera muy sucinta, muy sencilla, dice que finalmente murió allí en Ramá y que el pueblo de Israel lo lloró. Significa claramente que fue un juez, el último juez, bien reconocido, querido, estimado, respetado, y que Dios lo usó para gobernar durante muchos años el pueblo de Israel. Que el Señor nos ayude a aprender algo de este Samuel tremendo, cómo tuvo que confrontar a un Saúl que luego perdería, dice más adelante, explica otro texto, como el Espíritu de Dios, dice, Dios retiró el Espíritu, ese Espíritu que hemos leído antes, dice en el capítulo 16, versículo 14, dice que Dios retiró el Espíritu a Saúl. No ocurre así con el creyente, pero sí que podemos entristecer, podemos apagar, podemos dejar que el Espíritu no fluya en nuestras vidas si hay pecado y si no estamos haciendo su voluntad. Bueno, pues el Señor nos ayude y que podamos juntos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?